Hermanos, buenas tardes. Mi nombre, como ya lo he hecho muchas veces, Noel Daza. Quiero compartir una predicación que tiene como título ¿Entiendes lo que lees? Gloria al Señor. Para esto vamos a leer en Hechos capítulo 8, verso del 26 al 30. Hechos capítulo 8, del verso 26 al 30, que nos dice de la siguiente manera. Vamos a buscar. Dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado sobre su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, es que quedó lejos, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Amén. Ese es el nombre de la enseñanza. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y por qué ese nombre de la enseñanza? Porque tenemos que ubicarnos en la realidad humana. En la realidad humana, porque el mundo está destituido de la gloria de Dios. Desde la desobediencia de Adán y Eva, el hombre perdió la identidad con Dios, su imagen con Dios. Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre desobedeció y perdió esa dimensión espiritual. Aunque habla de una dimensión espiritual, la cual ha querido llenar con arte, con música, con muchas cosas culturales, por decirlo así. Entre ellas, incluso las creencias. Pero al haberse desprendido de su verdadero origen espiritual, que es Dios, el Dios de la Biblia, quedó en tinieblas. Y el Señor, en diferentes textos, nos habla de esa realidad. El hombre, frente al mundo espiritual, está como en oscuridad. O sea, ignora el mundo espiritual. Y para entender el mundo espiritual, hay que acercarnos a la fuente de lo espiritual, que es Dios. Amén. Pero yo digo una palabra que necesitamos analizar y es entender. Amén. Entender lo que leemos. Amén. La pregunta que le hace Felipe al etíope es, ¿entiendes lo que lees? Entonces no es simplemente leer por leer, sino entender. Amén. ¿Qué era lo que estaba haciendo el etíope? Leyendo. Entonces vamos a mirar a partir de la palabra leer. Amén. ¿Qué tan importante es? Dice, la palabra leer viene del latín legere, que significa recoger. Amén. Pero de una manera especial, es bien interesante, recoger con los sentidos. Amén. En principio es recoger, o sea, con los sentidos, con la vista, examinar. Amén. Es un acto que demanda, en cierta manera, el uso del intelecto. Es un acto intelectual en la cual elegimos el significado de unos símbolos o grafemas en el sentido de la lectura, tal como la entendemos, para entender o extraer un significado. Claro, hoy en día se habla de leer imágenes, de leer, pues, no solo a nivel de letras, como decía aquí, grafemas, sino también todo símbolo que traduce un mensaje. Amén.
Incluso en lo más sencillito, por dar un ejemplo así muy superficial, las señales de tránsito. La persona que maneja tiene que aprender a leer esas señales. ¿Amén? Las luces de todo lo que hace parte de ese idioma, por decirlo de alguna manera, de esa manera de comunicación que transmite lo que está relacionado con el tráfico, pues la persona que maneja, que conduce, tiene que aprender a leer eso, a interpretarlo. ¿Amén? En las cosas espirituales, pues pasa algo similar. Tenemos que extraer, ¿amén?, recoger con nuestros sentidos las cosas para entenderlas. Y dije al comienzo que el hombre está en tinieblas y que Dios es espiritual, es espíritu, y el hombre, al haberse separado de esa espiritualidad, de esa fuente de espiritualidad, le cuesta entender lo que lee, si esto con mayor razón tiene un sentido espiritual. Entonces, estamos claros que leer es recoger. Amén. Recoger a través de la vista o de los sentidos para examinar algo y entender un mensaje que está escrito a través de unas simbologías o de situaciones, por ejemplo, imágenes. ¿Amén? Porque sabemos que no solo se leen, como ya lo dije, las letras, amén, las palabras, sino también todo tipo de mensaje que transmite con símbolos, con imágenes. Y por eso es muy importante que nosotros, en el sentido espiritual, aprendamos a hacer lo que le preguntaba Felipe al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Amén. Porque hoy en día hay mucha idea, muchas lecturas para hacer en lo espiritual, sobre todo, que no necesariamente conducen a un buen mensaje, a algo que le sirva al hombre para recuperar su dirección espiritual. Precisamente la historia de Israel nos da muchos ejemplos, porque necesitamos saber que la fuente de sabiduría es Dios. Él creó el universo, y para hacer el universo, como nos lo dice en una de las epístolas del apóstol Pedro, inventó o tuvo que tener su presciencia, crear la ciencia para hacer los planes, las mediciones, bueno, todas esas cosas que fueron necesarias en la creación del universo. Amén. Ya hemos dicho que estamos hablando de algo de fe. Amén. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y por la fe entendemos que Dios constituyó el universo. Pero el apóstol Pedro nos dice que antes de la presencia de Dios, Dios ya estaba pensando en el ser humano. Por eso digo, hay una presciencia y una ciencia de Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Uno de los atributos de Él es que Él es omnisapiente, omnisciente. Amén. Decía que en Deuteronomio, que vamos a leer en Hechos capítulo 8, verso 26 al 30, o que ya leímos, perdón, donde nos habla del etíope y nos muestra la necesidad de entender lo que se lee. Ahora, el ser humano necesita leer los mensajes de lo espiritual para entender el mundo espiritual. Y Dios es espíritu, y por eso necesitamos ir a su palabra para entender ese mundo espiritual. Dios comienza a tratar con Israel y le da unas leyes y les dice: las repetirás a tus hijos, las pondrás en tus puertas. O sea, él quería que la gente las aprendiera, pero sobre todo que las entendiera. Sin embargo, no las entendían. El patriarca, por decirlo así de alguna manera, Moisés, les decía eso precisamente en Deuteronomio 29, del 2 al 4. Deuteronomio 29, del 2 al 4, decía o dice así. Amén. Dice precisamente, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.
O sea que el entender las cosas espirituales viene de parte del que es espíritu y verdad, o sea, de parte de Dios. Amén. Se me fue la lectura. Entonces, necesitamos precisamente hacer eso que Moisés le reclamaba o le decía a Israel, que a pesar de que ellos habían visto y vivido eso, no habían podido entender, porque hasta ese día Dios no les había permitido entender. Dice, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. O sea, no, viendo no oyeron, viendo no vieron, oyendo no oyeron, no entendieron. Y les decía el verso 5, yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado ha envejecido sobre sus pies. Habían vivido 40 años de la mano de Dios en el desierto y no entendían las cosas. No sé cómo decirlo, amén. Para mí, que un vestido no se me gaste por 40 años, ya es algo maravilloso. Ya ahí implica que hay algo sobrenatural. Amén. Que los zapatos no se envejezcan y en unas condiciones extremas de un desierto. Amén. Pero ellos no entendían qué era lo que pasaba. Por eso, el entender las cosas espirituales nos demandan una cercanía con Dios. Amén. Dice, no habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Dije que era del 2 al 14, y vuelve y les reclama eso, de que el pueblo no entendía las cosas que Dios había hecho, porque hay una realidad, y es que, vuelvo a insistir, las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Amén. Había una condición, amén. Dice, o sea, les cuenta todo o les recuenta todo lo que han pasado, cómo se enfrentaron a reyes, cómo lucharon y Dios les entregó la tierra, o sea, siendo que no eran ellos tan fuertes ni tan grandes, amén. Y que todo eso tenía un propósito, y era, como dice el verso 12, para que entrasen en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concertaba o concierto hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que él sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Amén. O sea, Dios quería y ha querido reconciliar al hombre con él, pero quiere que el hombre entienda que desde su parte material no lo va a entender. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva desobedecen, ellos lo que quieren es un conocimiento a partir de lo material. ¿Amén? Dice, y conocieron que estaban desnudos y se escondieron. Antes habían estado desnudos todo el tiempo que Dios los creó hasta ese día. Amén. Pero ahora, como pecaron, se rompió esa comunión, ese entendimiento de lo sobrenatural. Y la mejor prueba es el pueblo de Israel. No entendían. 40 años en el desierto y la ropa no se les envejecía. 40 años en el desierto los zapatos no se les gastaban. 40 años en el desierto y no les faltó que comer. Y cuando se enfrentaron a tribus poderosas, ellos salieron victoriosos porque Dios estaba con ellos. Pero ¿qué quería Dios? Que ellos entraran en un compromiso, en una relación con esos principios que Dios le daba para que fueran diferentes. Amén. No era solamente decir soy pueblo y que pasen las señales y maravillas que le pasaban a Israel, que pasen milagros. Es que hay que entender que todo el trato de Dios quiere que la persona recupere esa dimensión espiritual y entienda lo espiritual que viene de Dios. Amén.
En el Salmo 73, el verso 21 al 22 nos dice de la siguiente manera. Salmo 73, verso 21 y 22. Amén. Dice así. Dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. El salmista está, ¿cómo diríamos? Mirando su condición que le impide comprender las cosas de Dios. Amén. Dice así Salmo 72, ¿qué dije? 21 y 22. Amén. Salmo 73, perdón. 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando la persona realmente solo se mueve en la dimensión de lo material, es muy torpe en lo espiritual. Amén. Es igual que un animalito. Por eso la Biblia nos habla de los seres naturales y los seres espirituales, refiriéndose al hombre. O en otras palabras, como Jesús lo dijo, los muertos. Amén. Cuando el joven rico le dice, deja primero que vaya y entierre a mi padre, Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Una persona que no está, que no puede entender el mundo espiritual, así tenga la cultura que tenga, es torpe. Amén. Es como lo dice el salmista. O como lo dice el Señor Jesús, para que no suene tan duro. Amén. Está muerto. El salmista dice que él era como una bestia cuando no entendía las cosas que Dios hace. Amén. Porque estaba en lo natural. Porque el conocimiento, en otras palabras, viene de Dios. Y Dios es el que hace entender. Moisés le decía eso al pueblo. Hasta el día de hoy Dios les ha dado un corazón para entender. Amén. En el Salmo 32:8 vuelve y nos ratifica esta situación de que el que hace entender es Dios. Amén. Salmo 70 perdón. Salmo 32:8. Creo que lo di mal. Dice así el Salmo 32:8, que no lo anoté ahí. Amén. Dice de la siguiente manera. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Moisés le decía al pueblo que no había logrado entender porque Dios no les había dado un corazón para entender y ver las cosas, precisamente porque se necesita estar en el plano espiritual. Amén. El salmista aquí nos ratifica eso, que es Dios el que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, que esto no es para cualquiera. Amén. Sino para los escogidos. Pero esto de escogido no es que Dios haga acepción de personas, sino simplemente Él sabe quién se dispone y quién no. Amén. En Proverbios capítulo 2, del 1 al 6, nos dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 2, del 1 al 6. Dice así. Amén. Dice Proverbios capítulo 2, del 1 al 6, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares, a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la palabra la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Eso es lo más hermoso que pues podemos encontrar para entender las cosas. O sea, el ser humano no entiende si no se acerca a Dios, porque Dios es el creador del universo. Lo decía en otra predicación, al ser humano le queda fácil creer que hubo una explosión y la teoría del Big Bang, que se formó el universo así, de la nada, pero le queda difícil entender que Dios lo creó. Aquí Proverbio nos está diciendo, si realmente damos oído a la voz, a las enseñanzas, a la palabra del que lo creó todo, vamos a ser sabios. Amén. Si nos relacionamos con Él en las condiciones que Él quiere que nos relacionemos, nos vamos a entender las cosas del Espíritu. No sé si estoy siendo claro. Amén. Israel no entendía las cosas. Él era el pueblo que tenía la oportunidad de caminar a la luz de Dios, pero se limitaron solo a ver las cosas materialmente. Tanto que cuando tuvieron hambre, o sea, a partir de las emociones físicas, tuvieron hambre, le reclamaron a Dios. Tuvieron sed, le reclamaron a Dios. Y despreciaban las cosas sobrenaturales, incluso que Dios había hecho para bendecirlos y sacarlos de la esclavitud. Al ser humano, en la actualidad le pasa igual. Quiere satisfacer solo sus necesidades físicas o básicas, pero se olvida de todas las cosas sobrenaturales que Dios ha creado para verlo y adorarlo y aprender de él. Dice un texto por ahí que se me escapa ahorita, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, que el hombre podría mirar a lo espiritual si comprendiera o si se pusiera a pensar quién creó toda esa maravilla. Pero como está ocupado de satisfacer sus necesidades básicas, la abundancia material, la estabilidad material, como decía alguien por ahí, como el lobo, el hombre es el lobo del hombre. O sea, quiere la mejor casa, la mejor guarida, mejor dicho, la mejor hembra y la mejor comida. Está igual, porque se limita solo a lo material. El pueblo de Israel, Dios quería que fuera diferente, pero ellos no querían, no entendían que debían ser diferentes. Hoy en día la gente piensa que con tener religión, cualquier religión, se acerca a Dios, y no es así. Dios quiere que el verdadero creyente sea diferente, que entienda esa dimensión de lo espiritual, porque ahí está Dios, y que conozca para que pueda recuperar esa dimensión del espíritu, que es la que se perdió con la caída o en desobediencia. Amén. En Isaías capítulo 56, el verso 1 y 2 nos dice de la siguiente manera. Isaías 56. Amén. Gloria al Señor. Nos dice así, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno buscando su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Está prácticamente describiendo la actitud de muchos religiosos de hoy en día. Amén. Gente que solo está como ambicionando el saciarse. Amén. Comilones y dormilones. Amén. Gente que solo piensa en sus necesidades básicas, en la abundancia, en la exageración, pero se olvidan de lo que realmente trasciende. Y los líderes, dice ahí los pastores, amén,
pues estaban predicando no la palabra de que llevaba a la sabiduría espiritual, sino lo que llevaba, amén, simplemente a la abundancia de ellos, a las expectativas que ellos tenían. Y digo que se parece como si fuera para este tiempo lo que escribe el profeta Isaías en el 56, amén, capítulo 56 que acabamos de leer, en el verso 11 y 12, está describiendo una situación muy interesante, porque si los líderes espirituales no conocen lo espiritual y están pensando solo en las cosas terrenales, la gente va a andar en tinieblas, va a andar confundida, va a estar igual que el pueblo de Israel. No entendían, aunque pasaban por circunstancias donde la gloria de Dios se manifestaba a favor de ellos. Amén. Es que dice así, dice Isaías, es bien interesante, y dice así, y los pastores mismos en el 56 no saben entender. Entonces, por eso andan predicando abundancia material, ser millonario, tenerlo todo, porque Dios no quiere que seas pobre, según ellos. Todos ellos siguen sus propios caminos y encuentra uno doctrinas torcidas. Y a veces uno se sorprende de que la humanidad repite las cosas. Grecia, por ejemplo, tenía dioses conforme a sus vicios o a sus pasiones. Hoy en día, el hombre, aunque se llame cristiano o católico o adventista o como sea, tiene unas ideas de Dios conforme a esas cuando está predicando simplemente abundancia por ciertas cosas materiales. Amén. Dice, cada uno, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Y segundo, no están predicando hacia lo eterno, que es lo espiritual. Amén. Por eso dice, venga, tomemos y hagamos lo mismo que hoy, porque el día de hoy será igual el día de mañana será igual al de hoy. O sea, en otras palabras, perdieron la dimensión de lo espiritual. Y por eso hoy en día hay pastores que ya no predican la venida de Cristo, que ya no predican arrepentimiento o caminar en santidad. Y vuelvo y insisto, no como perfectos, sino como personas que a la luz de las enseñanzas de Jesucristo vamos dejando nuestra manera de pensar y de actuar guiados solamente por nuestros instintos o nuestras pasiones y comenzamos a actuar de una manera más sensible a los valores del espíritu, que en la Biblia le dice el fruto del espíritu. Gálatas 5:22. Paz, gozo, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero pues en realidad esto es lo que nos hace ver que hay mucha gente que leyendo leyendo no entiende y que viendo no ven. O sea, igual que le pasaba al pueblo de Israel. Porque esa es la condición natural del hombre. Puede, y vuelvo y digo, puede tener religión, pero no está entendiendo que lo que Dios quiere no es que tengamos religión. El Señor se lo decía a la mujer samaritana. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. O sea, para ser un adorador en espíritu y en verdad necesito conocer la fuente de lo espiritual. Y Dios me la provee. Dios se la provee al creyente. Porque Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que estará en vosotros, con vosotros y en vosotros. Entonces, ahí es donde la cuestión del creer en Cristo, del ser cristiano, va más allá de algo teórico a una vivencia real que nos enfrenta a lo espiritual, a lo sobrenatural de parte de Dios. Y nos hace nuevas criaturas encaminados a producir o a que esa dimensión, a esa área, o como la queramos llamar, que se perdió en la desobediencia, renazca en nosotros como hijos nacidos del agua y del espíritu, como hijos de Dios nacidos del agua y del espíritu.
en Daniel capítulo 8, versos 17 y 18 nos sigue ampliando esta enseñanza, o podemos mirar cosas que nos ayudan a entender realmente que lo del espíritu es muy importante para que nosotros dejemos de ser simplemente seres naturales. Dice Daniel 8, 17 y 18. Dice así: vino luego cerca de donde yo estaba. Está hablando Daniel de una experiencia sobrenatural que tuvo. Amén. Y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Amén. Dios, desde que el hombre desobedeció, o mejor, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que el hombre iba a desobedecer. Y él tenía todo preparado. Cualquiera diría: ay, pero si sabía que iba a desobedecer, ¿por qué nos creó? ¿Por qué creó a la humanidad? Porque él ama su obra. Él quería darle la oportunidad al ser humano. Amén. Él no improvisa, él todo lo tenía planeado. Amén. Y ahí es donde está lo interesante, que nos dio la oportunidad de creer, de recuperar. Y en ese trato de Dios, aunque el pueblo de Israel desobedeció, Dios comienza a manifestar su realidad espiritual y sobrenatural en favor de ellos, aunque ellos no lo entendían. Aquí en el profeta Daniel, lo que Daniel está teniendo es una revelación. O sea, Dios le está mostrando cosas para el fin. Por eso le decía: sella esto, porque es para el tiempo del fin. Tiene que ver con nosotros. Amén. Con los tiempos finales, postreros. Y dice que cuando él vio esa, o tuvo esa experiencia, cayó como dormido, dice, sobre su rostro. Pero el mensajero, el ángel que estaba hablando con él, lo tocó y estuvo en pie. Amén. Él le decía, esa visión y eso que le mostraba era para el tiempo del fin, porque nosotros necesitamos entender también que, como lo predicaba en otro día, hay un tiempo de Dios diferente al tiempo del hombre. Y decía yo precisamente el tiempo en el cronograma de Dios. ¿Eh? Hay cosas que fueron para Israel en la Biblia, que eran símbolo de lo que vendría, y hay cosas que son para esta época, y hay cosas que van a venir, eventos que nos menciona el Apocalipsis, otros que ya se están dando. Pero todo eso se necesita entender desde el punto de vista espiritual, porque si no va a parecer una locura. Amén. Va a parecer una locura si lo miramos desde la mente natural. Amén. Hay un trato de Dios con la humanidad. Y ese trato de Dios con la humanidad se ha dividido, digámoslo así, en periodos de tiempo, que humanamente se han llamado dispensaciones. Entonces, decía el otro día, la dispensación de la inocencia, desde la creación del hombre hasta cuando desobedeció. Amén. Ya viene un periodo de la conciencia. Después de eso, porque el hombre ya era consciente, de, por ejemplo, de que estaba desnudo y se hizo delantales de higuera. Y bueno, después viene otro periodo también, por decir algo, la dispensación de la ley, el trato de Dios con Israel a través de la ley de Moisés, el pacto de Dios, el pacto de la ley. Pero viene otro, que es en el que estamos, que es la dispensación de la gracia, donde Cristo viene, cumple la ley y provee una bendición para todo el mundo. Pero la gente no lo ha querido entender así. Por eso mucha gente, o mejor, por eso hay muchas religiones, entre comillas, que se basan en la Biblia. ¿Eh? ¿Y por qué no la entienden? Porque no la miran desde la parte del que la inspiró, desde la realidad del que la inspiró, que es el Espíritu Santo. No la entienden. No sé si me explico. Entonces, por eso el católico tiene la Biblia, pero no la entiende, porque la ha querido interpretar a partir de tradiciones. ¿Amén? El mormón también la quiere interpretar desde
donde José Smith dijo, según su experiencia, ¿amén? El adventista, desde Elena White, ¿amén? Los testigos de Jehová, desde Roosevelt y desde Rutherford, y así cada creencia, incluso el Islam, desde Alá, cada uno interpretando desde su posición y desde sus intereses, y no entienden que solo hay un Dios que proveyó su palabra, pero que también es Él el que controla o es Él el que elige, es Él el que abre el entendimiento para que comprendamos. Y si nosotros miramos a la luz de la Biblia, los hombres de Dios, como Daniel, como Isaías, hablan y escriben de sus experiencias con ese Dios y los mensajes que ese Dios le daban para guiar al pueblo o para decirle las cosas que habrían de venir en todo ese trato de Dios con la humanidad. Porque Él no está improvisando. Todas las cosas que se van dando están conforme a lo que Él mencionó. Amén. Cualquiera dice, ay, pero es que Dios por eso es que permite tanta injusticia y tanta... No, Él sabe que va a pasar eso, pero es el resultado no de la injusticia de Dios, no de la insensibilidad de Dios, sino de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Amén. Hay cosas que ya pasaron y hay cosas que están pasando y hay cosas que se van a cumplir. Pero para entenderlas necesitamos ir a la palabra de Dios y pedirle a Él que nos la revele. Como decía el salmista, te haré entender, amén, y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces se necesita realmente un acercamiento a Dios para que nos haga entender, para que fije sus ojos sobre nosotros y nos guíe a su verdad espiritual. Amén. En Mateo capítulo 14, capítulo 13, el verso 14 al 16 dice de la siguiente manera. En el Evangelio según Mateo, capítulo 13, dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. De manera que se cumple lo que había hecho el profeta Isaías. O sea, lo mismo que le pasó a Israel, le sigue pasando a mucha gente. Que oyen, pero no entienden. No. Amén. Hoy, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, que era lo que le pasaba a Israel. Israel caminando por el desierto no se le envejecía la ropa y no se daban cuenta. Veían que no se le envejecía, pero no veían, no entendían por qué. Veían que los zapatos no les rompían, 40 años con los mismos pares de zapatos, o de zapatilla o de sandal, y no se les gastaban. ¿Amén? Hoy en día, la gente también viendo las cosas no entiende. ¿Amén? La profecía del profeta Isaías se cumple. ¿Por qué? Porque hay orgullo en el corazón de los líderes y de la persona al acercarse a Dios y al querer con su razonamiento ganarle incluso a Dios. Y hay orgullo, queriendo cambiar incluso la naturaleza de la creación de Dios al orden que al hombre caprichosamente le da. ¿Amén? Que es lo que digo yo el otro día. Un hombre viejo que va y le dice al psicólogo, ay, es que yo me creo mujer, yo soy mujer. Y el psicólogo le dice, sí, claro, usted es mujer, precisamente. Y el médico cirujano le hace su reasignación genital y le creen, se creen capaces de corregir o mejorar las cosas que por naturaleza estaban bien. Claro, si ese hombre va y le dice que él es Superman, ahí mismo el psicólogo ahí sí no le va a decir, sí, sí, sí.
¿Qué pasa ahí? El orgullo, el corazón se ha enorgullecido, se ha engrosado y por eso no se puede ver. ¿Qué es lo que hizo Jesús como hijo de Dios? Él como hijo de Dios se acercó y se humilló. Una de las condiciones más importantes, digamos, en el trato del hombre con Dios es que el hombre reconozca su error. Me equivoqué, su imperfección, se humille y se acerque al Creador. Pero el hombre ha querido saber más que Dios, se ha engrosado su corazón y por eso viendo no ven y oyendo no oyen. No es solo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y el Antiguo Testamento se convierten en un ejemplo de la actitud de la humanidad frente a Dios y no entienden. Y se cree el hombre soberano, capaz de hacer lo que quiera. Y el resultado de esa soberbia es las condiciones como están en el mundo. La naturaleza está en crisis. Se han acabado miles de especies. Se ha contaminado la comida por quererla hacer mejor, entre comillas. Se ha desequilibrado el medio ambiente. Se ha dañado la capa del ozono. Todo eso por la soberbia del corazón del hombre que se olvidó de su creador y pensó llenar su dimensión espiritual de muchas cosas culturales, pero no de humildad, no de amor, no de paz. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque estos elementos son fruto del Dios del cielo, del Espíritu Santo. Y si el hombre no se acerca a Dios, no va a poder producir eso. Y entonces encontramos el mundo lleno de egoísmo, de violencia, de injusticias, de desequilibrios, de desigualdades, porque se han olvidado y dicen, no, es que Dios es bueno, o es que Dios, y Dios murió por nosotros, pero como un discurso vacío y hueco. Y muchos de esos líderes políticos y se precian de creyentes, pero se han olvidado, no entienden la realidad de Dios. Amén. Y se cumple la profecía. En San Juan, capítulo 20, el verso 9, nos dice de la siguiente manera. San Juan, capítulo 20, versículo 9, nos dice así. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Eh? Muchas de las cosas que Jesús hizo, incluso los discípulos no entendían, hasta que el Señor les hizo entender. Amén. Hay un texto donde dice, y entendieron la escritura. Muchas de las experiencias que tuvieron los discípulos, ellos cayeron en cuenta de lo que estaba escrito o de lo que ha hecho Jesús cuando las cosas se cumplieron. Amén. Si les fue abierto el entendimiento y entendieron. Amén. ¿Por qué? Porque precisamente la sabiduría, el entendimiento o el que hace sabio al ser humano es Dios. Amén. En Lucas, capítulo 24, el verso 45 nos habla precisamente de esto. Amén. Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y ahí es algo bien interesante. Decía un pastor no hace mucho, el hombre ha estado investigando cómo decodificar la Biblia. ¿Amén? Pero aquí nos muestra que no es a través de códigos, sino que es a través de el darle lugar a Dios. Dice,
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. La sabiduría que viene de lo alto no se consigue a través de códigos, no se consigue a través de las ciencias del hombre, se consigue a través de una relación con Dios, de darle el lugar a Dios. Por eso el Salmo 119, el versículo 97, oh cuánto amo tu ley, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, porque me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, decía el salmista. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amén. Cuando el ser humano tiene en cuenta la verdad de Dios, la palabra de Dios, es sabio. Amén. Pero tiene que escudriñarla, meditarla, analizarla de la mano de Dios. Amén. Este salmo es hermosísimo. El salmista recalca eso. ¿Cuánto amo yo tus mandamientos? Se extasiaba en esa sabiduría. Sabía más que los antiguos, que los enseñadores. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, cuando nosotros miramos en la Biblia y ubicamos las cosas de acuerdo al trato de Dios con los periodos de la humanidad, vamos a entender que la ley de Moisés fue para Israel. Y vamos a entender que en Cristo, en la gracia de Cristo, nos liberó Cristo de esa ley, pero Él establece unos mandamientos y Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Hay que entender a la luz de los sentidos espirituales, por decirlo de alguna manera, el verdadero significado de la Biblia. No es a través de códigos, es acercándonos a la palabra del Señor. Amén. Eclesiastés capítulo 3, versos 10 y 11 nos dice así, ampliando esta enseñanza. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, todo lo hizo hermoso. Amén. Pero el hombre, para entender, no va a alcanzar, aunque nos dio eternidad en el corazón. Desde nuestra realidad natural no vamos a entender las cosas. Necesitamos relacionarnos con el que es eterno, con el que es espíritu, para que esa eternidad se haga realidad, por decirlo de alguna manera, y podamos entender su obra, porque mientras estemos en nuestra sabiduría humana no vamos a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. El hombre por su propia capacidad no va a entender. Por eso el etíope cuando leía no entendía. Amén. Tenía que haber alguien que le explicara. Amén. Alguien que conociera esa realidad espiritual. Romanos 3, versículo 11, dice lo siguiente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, cuando la humanidad está en esa soberbia y no le da lugar a Dios, no va a entender las cosas del Espíritu. E incluso son locura, dice la Biblia. Que el hombre no va a entender las cosas espirituales porque para él son locura. Porque hay que discernirlas espiritualmente. Amén. Por eso Romanos 3 nos decía así. Amén. Nos dice así, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
Nadie. Dios es soberano. Amén. Y el hombre tiene que entender eso. Primera de Corintios 2 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. Entonces, vuelvo yo a lo que he dicho. El hombre, para entender las cosas de Dios, su trato con la humanidad, lo que él ha provisto, no le es suficiente con que vea las cosas o pasen cosas sobrenaturales. A Israel le pasaban cosas sobrenaturales y no las entendía. No le había dado corazón para entender, decía Moisés. Para entender las cosas espirituales, necesitamos entrar en la dimensión del espíritu. ¿Y cómo entramos a la dimensión del espíritu? Arrepintiéndonos, como dice Juan, como dice Pedro en el libro de los Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Cuando hay perdón de pecados, la soberbia y todo eso se van. Y entonces somos reconciliados con la fuente de la sabiduría que es Dios. Y ahí viene el Espíritu Santo, porque como le decía el Señor Jesús a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu para que podamos entender lo espiritual y ya no sea una locura. Amén. Hay gente que dice, ¿cómo? ¿Cómo que una mujer, una virgen va a concebir del Espíritu y les parece una locura? Porque no lo entienden sino desde aquí, de la racionalidad de ellos. Entonces dicen, no, eso tuvo que haber alguna trampa ahí, mejor dicho. Es locura. Pero para la fe es una verdad maravillosa. Dios lo hizo por amor. ¿Amén? Para que la Biblia no parezca una locura o cosas contradictorias, necesitamos acercarnos a Jesús, que Él es la palabra viva de Dios. Amén. En Efesios capítulo 1, verso 18 nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, verso 18. Dice así. Alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, ¿quién es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento? Es Dios. Amén. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, queremos entender el mundo espiritual, queremos entender de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, necesitamos acercarnos a la palabra del Señor, porque Él es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos, amén, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. O sea, el hombre natural, por más ciencia que tenga, no va a entender las cosas del Espíritu. Tiene que acercarse a Jesús, que es la verdad, que es el camino, que es la vida, para recuperar nosotros la dimensión del Espíritu, la identidad con Dios, esa imagen y esa semejanza. Amén. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, las cosas espirituales solo se van a discernir espiritualmente cuando el ser humano se relacione con Dios a través de esa reconciliación que proveyó Cristo en la cruz, con su muerte y su resurrección, que quita el pecado del mundo, que es lo que nos separa de esa naturaleza espiritual de Dios, para que entendamos entonces el misterio de Dios y de Cristo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, por tanto, ceñid, miren lo bien interesante lo interesante que es esto. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
sed sobrios. O sea, no os jactéis, no os enorgullezcáis, no os embriaguéis de vuestro ego y de vuestra grandeza, porque no somos nada. Amén. Sin Dios. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos invita a tomar las cosas con paciencia, como dice, con calma, sin orgullo, sin jactancia, con humildad. Dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Miren, cualquiera podría decir, ¿cuál ignorancia si yo soy muy preparado? Claro, ignorancia en lo espiritual. Estaba en tinieblas, amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y yo he enfatizado y nuevamente lo digo, que santo es diferente a lo que vendió la tradición religiosa. Porque esa tradición religiosa lo que hace pensar es que santo es perfecto. Y resulta que muchos de los santos que han canonizado tienen una vida, Dios mío, de perversión y de cosas terribles. Cuando uno se pone a mirar la historia de muchos líderes del papado, abre los ojos así, uy, porque de ahí la misma vivencia de ellos contradice esa idea de perfección, pero los han declarado santos. Y están equivocados, porque santo significa separado para Dios. ¿Cómo me separo para Dios? Cuando comienzo a tener eso que quería Dios que hiciera Israel, en cuenta sus enseñanzas, sus ordenanzas, sus leyes, sus mandamientos, y los formo parte de mi manera de pensar, soy una nueva criatura en Dios. O sea, que el mundo no ha entendido. La gente no ha entendido porque por eso han creado tantas religiones disque cristianas. Mormones, adventistas, testigos de Jehová, evangélicos de diferentes ramas, bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, todo eso. No han entendido que Dios no dejó la Biblia para hacer religiones, sino que lo que Dios quiere es que el ser humano que se acerca a Cristo encuentre en la Biblia esos principios, esos consejos, esas ordenanzas, esos mandamientos que le cambien la manera de pensar y muestren esa nueva criatura que es en Cristo. Una persona capaz de amar y de perdonar, misericordioso, clemente, bueno, sensible. No un religioso, es bien diferente. Eso es lo que no ha entendido el ser humano, porque se ha jactado de que con su ciencia y con sus disciplinas del saber van a entender y no han entendido. Necesitamos entender a la luz de Dios. Amén. Que Él alumbre nuestro entendimiento. Decía en Primera de Pedro, amén. Nos hace esa invitación. Sed santos porque yo soy santo. O sea, yo pienso diferente a partir de la... Dice, de tal manera amó Dios al mundo que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dio a su Hijo unigénito para salvarnos. O sea, no nos condenó, proveyó salvación por amor. Dice, y Cristo no vino a condenar al mundo, sino que se humilló en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz por amor para salvarnos. ¿Y qué espera Dios? Que todo es el que es iluminado, el que es entendido en lo espiritual, imite a Cristo. En obediencia a Dios, pueda amar a sus semejantes, porque ama a Dios. Pueda perdonar, pueda dejar el odio, el rencor, todas esas cosas, las obras de la carne. Amén. Eso es lo que nos hace santos. O sea, separados de la manera de vivir de cualquier ser humano que no ha entendido las cosas del Señor. No fanáticos, sino personas realmente seres humanos con la dimensión del espíritu activa en nosotros.
produciendo eso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el verso en Juan capítulo 5, verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Si Dios ama al Hijo, que no lo pongo en duda, y le muestra todas esas cosas, y quiere que nosotros en Cristo hemos sido reconciliados, y no nos llama extraños, sino nos llama hijos. Amén. Juan 5:20. Pero creo que, aleluya. Entonces, es primera de Juan 5:20. Amén. La escribí mal yo. Primera de Juan 5:20 dice así: porque él ama las cosas y las muestra en Cristo. Y nosotros vamos a ser hijos también, somos hijos en Cristo. Entonces Dios quiere que entendamos los misterios de él. Dice así primera de Juan 5:20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. O sea que eso que el hombre perdió en el Edén, eso que Israel no supo entender o no pudo entender, Dios quiere que usted y yo lo entendamos, que Jesucristo proveyó ese puente, como él mismo lo dijo: el camino, la verdad y la vida es él, y nadie va al Padre sino por él. O sea, nadie va a entender las cosas del Espíritu si no está de la mano de Jesús. Porque cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y vamos bajo su guianza de su palabra, el Espíritu Santo viene y nos ilumina. Amén. Y él mismo provee. Mire lo que le pasaba al etíope: iba por el camino y Dios, el Espíritu Santo, le dijo a Felipe: júntate ese carro. Y cuando él le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El etíope le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Amén? Y entonces Felipe le predicó el evangelio de Cristo. Amén. La gente no entiende lo que lee porque no quieren ver el orden de Dios, porque no quieren darle lugar a Jesucristo. Algunos han dicho: no, es que Jesús era un hombre tan bueno que Dios se atrevió a llamarlo hijo. Amén. Pero no, Jesucristo es el Hijo de Dios, y por reconciliación con él, porque él nos reconcilia con el Padre, nos justificó con el Padre, viene el Espíritu Santo para hacernos entender su palabra. Y como dice la palabra: nadie enseñará al otro diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Este es el pacto que haré con vosotros en aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y me serán a mí por pueblo. Amén. Por eso el creyente, el verdadero creyente, puede vivir esta realidad que nos dice primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Queremos entender los tiempos, queremos entender la palabra del Señor, queremos ser libres de todos esos engaños, de esos que predican conforme a sus propias concupiscencias. Pidámosle al Señor. Amén. Escudriñemos la Biblia y entendamos desde Dios, por su Espíritu, que Él es la verdad y que todo lo que ha dicho se cumple y que viene pronto, porque eso es algo que ya muchos predicadores no predican. Dice Apocalipsis: y el Espíritu y la iglesia dicen: sí, ven, Señor Jesús. El que ha entendido que Cristo vino, murió, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados
que ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, pero que está con nosotros a través de la realidad del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, no se asusta en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de postreros, sino que fija su mirada en Jesús. Amén. Se pone firme en la verdad de Dios, escudriña su palabra, se alimenta de ella a la luz de la guianza del Espíritu que nos ilumina, del Espíritu Santo, y puede esperar, como las vírgenes prudentes, que el esposo llegue, porque Cristo viene pronto. Y entonces podemos decir, como verdadero remanente de Dios, como verdaderos creyentes, sí, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.